Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Día de los Webinars de la Cámara Colombo-Alemana. Mi nombre es Joana Gómez, soy jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y hoy tengo el gusto de presentarles a Joana Marcela Gómez, quien es nuestra conferencista del día, es la directora económica de la empresa sectorial. Vamos a tener una jornada muy interesante de escenarios de impacto económico COVID-19. Entonces, Joana, muchas gracias por este espacio, por apoyarnos y te dejo con toda nuestra audiencia. Muy feliz día para todos. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Un saludo muy especial para el equipo de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y para todos los asistentes a este espacio virtual, donde desde Sectorial queremos compartir con ustedes nuestra visión de la actual coyuntura, asociada pues a todos los impactos económicos que ha tenido el coronavirus COVID-19 en nuestra economía y en la economía mundial. Bueno, en esta oportunidad, un segundo que no me está pasando la presentación. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar con una breve revisión de la evolución de los contagios en el mundo. Presentamos los escenarios de crecimiento mundial para luego pasar a cuáles son los escenarios o qué es lo que se visiona hoy del impacto económico en el mundo. ¿Cuál es ese impacto económico que están teniendo los sectores de la economía colombiana? Y finalizamos con algunas evidencias o con algunos elementos que nos muestran dónde es que está la expectativa de recuperación y de que saldremos avantes frente a esta crisis. Bueno, este es el mapa de contagios que presentaba ayer en la noche la Organización Mundial de la Salud. En este mapa podemos apreciar los países que están sombreados de un color más oscuro, son los países que han tenido una mayor cantidad de contagios del virus. Entonces vemos países como Estados Unidos, como Brasil, dentro de los más afectados por esta situación. Y en el panel de la derecha podemos se aprecian los países en su orden de nivel de contagios y de muertes. Los primeros tres países que tienen pues mayor contagio y en este momento son Estados Unidos, Brasil y Rusia. En las primeras semanas de expansión del virus, se consideraba que este virus solo iba a impactar a China y algunos países asiáticos, porque era lo que se había presentado con otros virus que surgieron en China. Pero posteriormente se empieza a presentar la expansión hacia otros países en otros continentes y se empiezan a realizar las primeras restricciones en China en el mes de enero. Recientemente se consideraba que China había logrado controlar la pandemia, pero esta semana se generó una alerta por un rebrote en Pekín que obligó incluso a que Pekín tuviera que volver a pedirle a los estudiantes que no asistieran a clases y se cancelaran todos los vuelos internos hacia Pekín. Bueno, hay otros países donde se considera que la pandemia ha estado controlada, países como Nueva Zelanda, países como Islandia o Corea del Sur, se considera que han dado un buen manejo a la pandemia y que no se ha dado pues una expansión tan grande y han podido controlar la situación. En Nueva Zelanda hace como 1 o 2 semanas habían dado de alta al último paciente con coronavirus, pero esta semana aparecieron 2 nuevos casos que tuvieron contacto con unas 320 personas y en este momento pues están tratando de ubicar esas personas porque fueron flexibles con 2 jóvenes para visitar a su padre que estaba, como muriendo y entonces corrieron ese riesgo y estas 2 personas pues volvieron a llevar el virus a Nueva Zelanda. En este momento se considera que la situación en Europa está controlada. En los meses de marzo, iniciando abril, estaba todo el epicentro de la pandemia en Europa, pero en estos países ya las curvas han empezado a decrecer y se considera que hoy el epicentro está en América.
en América se están presentando los mayores crecimientos en cantidad de casos. En Sudamérica, Brasil es de lejos el país más afectado de toda la región y es el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de casos confirmados. Aunque Brasil es también el país más grande de la región y fue el primer país donde se presentó un caso de coronavirus en esta zona del mundo, se considera que la explicación de este impacto tan grande está asociada como a las reticencias del gobierno para implementar medidas de aislamiento. Bueno, curiosamente, sin embargo, en nuestra región, el segundo país por número de casos es Perú, que fue uno de los primeros países en tomar medidas de confinamiento. Una parte de la explicación de la situación de Perú es que Perú es uno de los países que ha tomado una mayor cantidad de pruebas, lo que contrasta, por ejemplo, con un país como México, donde se optó por tomar un modelo que ellos denominan Centinela, que no está basado en la realización de pruebas masivas. Entonces, esa realización de pocos test está incidiendo pues, en un subregistro de los casos mexicanos. Colombia venía siendo resaltado en la región porque era uno de los países con menores casos de contagio y menores muertes, comparado con países de igual población. Pero luego de que se empezaron a flexibilizar las medidas de aislamiento, los últimos días en Colombia se han presentado un aumento considerable tanto de las personas contagiadas como de las muertes. En Colombia también se ha considerado uno de los países que ha realizado pocas pruebas. En Colombia hemos realizado a la fecha más o menos unas 500.000 pruebas y esa cantidad de pruebas ya las habían realizado Perú y Chile hace varias semanas. Entonces también en Colombia se consideraba que eso incidía en que no se estuvieran reportando una cantidad considerable de casos. Para hacer una relación de este virus con otro virus similar como fue el H1N1, el H1N1 tenía una tasa de contagio de 1.6, es decir, una persona que se contagiaba podía transmitir el virus en promedio a 1,6 personas. Del coronavirus hay estimaciones amplias porque varía pues entre países, pero se considera que más o menos tiene una tasa de contagio de 2.5. Es decir, que una persona puede contagiar a 2,5 personas en promedio. Entonces, este nivel de contagio y lo rápido que se ha expandido en el mundo llevó a que rápidamente la Organización Mundial de la Salud lo declarara como una pandemia. El H1N1 en 16 meses contagió a 493.000 personas y de esas 493.000 fallecieron 16. El coronavirus en casi 6 meses ha contagiado a 8,5 millones de personas y los datos de anoche decían que teníamos 456.000 muertes en el mundo asociadas al virus. Entonces, un virus de una rápida expansión. Había una expectativa en que entre junio y septiembre, con la llegada del verano boreal, se controlaran los casos. Pero porque en otros virus similares pasaba que con las altas temperaturas se limitaba pues el contagio. Pero este virus ha demostrado ser altamente resistente al calor, entonces se sigue expandiendo independientemente pues de los climas y también lo evidencia que ha llegado a casi todos los países del mundo. Bueno, este es como el escenario de contagios. 8.5 millones de casos en el mundo, 456.000 muertes, países más afectados: Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, el Reino Unido, España y Perú. En el momento el epicentro está en América. Ahora vamos a pasar a ver toda esta situación que ha generado en el tema económico. Bueno, entonces todo el impacto del virus llevó a que rápidamente los analistas económicos y los organismos multilaterales realizaran un ajuste de sus proyecciones de crecimiento en el mundo. Estas son las estimaciones que presentó el Fondo Monetario Internacional en el mes de abril,
cuando pues, empezaron a evidenciar los impactos, realiza un ajuste a la proyección de crecimiento del mundo y específicamente a cada una de las economías. Entonces, en este mapa, el color rojo oscuro representa los países que van a presentar las mayores tasas de crecimiento. A medida que el color se va aclarando hacia tonos rosas, es países que van a presentar tasas de crecimiento, pero no tan altas. Y en los tonos azules podemos apreciar países que, a pesar de las circunstancias, presentarían crecimiento en 2020. Entre los países más afectados en nuestra región vemos un país como Venezuela, que ya venía de una situación económica muy difícil y que obviamente este impacto del virus pues va a acentuar esa situación. Países como Italia en Europa, y vemos en colores azules países como India y como China, que a pesar del impacto podrían seguir presentando crecimiento. No es que a estos países no los impacte, sino que venían de unos crecimientos tan elevados que el impacto no llevaría su crecimiento a tasas negativas. Bueno, entonces esto es todo lo que se empieza a ver. Esto es todo lo que se empieza a ver de impacto económico en el mundo y empiezan a comparar esta crisis con otras crisis. Entonces los referentes más cercanos se evalúa la crisis de 2008 y crisis recientes. Pero realmente los analistas económicos consideran que el impacto de esta crisis es más similar a lo que sucedió en la Gran Depresión en los años 30. La crisis que estamos viviendo actualmente del coronavirus ha sido denominada como por el Fondo Monetario Internacional como el Gran Encierro. Y las similitudes que se identifican con la crisis del 29 están relacionadas con que, por ejemplo, los niveles de desempleo que se proyectaban para Estados Unidos eran cercanos al 20% y son niveles de desempleo que no se veían en ese país desde la Gran Depresión, cuando el desempleo alcanzó incluso a llegar a niveles del 30%. Otro elemento es que el impacto económico de la crisis de 2008 fue solamente un impacto en los mercados, más que todo en los mercados financieros. Y esta crisis tiene un impacto muy en la economía real porque las personas no pueden salir a realizar todas sus actividades, se da un freno en la oferta por las restricciones a la movilidad y a la apertura de ciertas industrias. Entonces, es una crisis que se da en mainstream, y la crisis de 2008 es una crisis que fue más de Wall Street, entonces por eso se asocia más a la Gran Depresión, donde hubieron impactos pues, más similares a esta. En Estados Unidos, en el mes de abril, el desempleo tocó niveles más o menos de 13%, de 15%, ya en mayo bajó al 13%, y parece pues que no se va a dar la expectativa más negativa, que era de un nivel de desempleo del 20%. Estas proyecciones ya están un poco desactualizadas. El Fondo Monetario Internacional el próximo 24 de junio va a publicar sus nuevas proyecciones. La directora del Fondo Monetario Internacional ha manifestado que un pequeño número de países está mejorando, pero que no consideran que sea lo suficientemente fuerte como para cambiar la dirección general del gran impacto que se está apreciando en el mundo. Respecto a los mercados financieros, la directora del Fondo Monetario Internacional ha manifestado que están casi al nivel donde estaban antes del inicio de la pandemia, pero que esto se ha visto pues favorecido por todas las medidas para inyectar liquidez a las economías, y esto ha respaldado pues el incremento del precio de algunos activos, y veremos cómo siguen evolucionando a medida pues que los impactos en la economía real se vuelven más evidentes. Entonces, este es el impacto económico mundial. Estima que la economía mundial se va a contraer al 3%, con unos países más afectados y unos cuantos que todavía podrían presentar crecimiento. Luego, vamos a pasar a analizar el escenario en la economía colombiana. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía colombiana va a decrecer 2.4%. La situación en Colombia no se parece a las crisis previas por el
por la prolongación del impacto económico, pero sí en el tema de empleo. Nosotros vemos que la economía colombiana, en Colombia hay datos confiables del crecimiento del Producto Interno Bruto más o menos desde 1950, pero el Banco de la República ha realizado una reconstrucción de los datos de crecimiento económico desde el año 1905. En Colombia es un país afortunado que solo ha presentado dos periodos de crecimiento negativo, uno en la época de los años 30, que fueron como 2 años de crecimiento negativo, y otro en el año 1999. El impacto de esta crisis en Colombia se compara mucho con el impacto de la crisis de 1999, porque en la crisis del 30, aunque tuvimos esa afectación, en Colombia la situación no era tan grave, primero porque no estábamos tan conectados con el mundo. En ese momento Colombia todavía tenía algunos recursos de la bonanza cafetera y en ese momento estaba disfrutando del tema de la indemnización del Canal de Panamá, entonces no se dio un impacto tan grave. En el año 1999 se dio el decrecimiento de la economía colombiana más alto que se ha presentado en la historia, que es de menos 4.2%. Y se asemeja esta situación a ese momento. La situación en el 99 fue un momento un impacto muy grande para la economía colombiana, pero en 1999 esa crisis trajo algunas oportunidades y se reformaron y se pusieron muchas normas en temas de política monetaria, fiscal, que han hecho que las décadas de este siglo, que los años de este siglo hayan sido favorables para la economía colombiana porque se ha dado una mayor restricción y una mayor disciplina. Entonces veníamos de unos años de buen crecimiento, en 2019 crecimos a un nivel de 3.3%, pero ya en el mes de marzo nuestra economía empezó a sentir el impacto del virus. Nosotros en Colombia iniciamos aislamiento obligatorio más o menos 24-25 de marzo y eso ya se reflejó en la economía. Porque el primer trimestre del año crecimos a un nivel de 1.1%. Entonces todo este impacto, los aislamientos que se prolongaron en algunas actividades hasta abril y en otras hasta mayo, hacen que los analistas ajusten sus proyecciones de crecimiento de la economía colombiana. Entonces, en la parte superior derecha apreciamos cuáles son esas estimaciones para Colombia. El Banco Mundial estima que Colombia va a decrecer 2%, ANIF y el Fondo Monetario Internacional estiman que la economía va a decrecer menos 2.4%, la CEPAL estima que es el 2.6% en sectorial. Nos acabamos de mover a un escenario que es un poco más pesimista, donde la economía decrecerá 3%. Incluso las estimaciones de Fedesarrollo que actualizó recientemente dicen que la economía colombiana podría decrecer entre menos 5 y menos 7.9%. El escenario central de ellos es que la economía va a decrecer 7% y en su escenario más pesimista dicen que la economía podría decrecer 7.9%. Cualquiera de esos escenarios es un impacto considerable para la economía colombiana, pero apreciamos en la parte inferior cómo nos ubicamos en el contexto internacional. La parte inferior vemos las proyecciones para algunos países del Fondo Monetario Internacional y vemos países, pues como lo mencionaba ahorita, como India y China, que podrían tener crecimiento positivo, pero vemos la mayoría de las economías con crecimientos superiores al 5.2%. Entonces, en ese escenario, Colombia sería uno de los países que tendría pues un menor impacto. Resalta el caso de Paraguay, que es uno de los países donde se estima que va a haber un menor impacto económico, y esto está asociado a que Paraguay ha sido uno de los países que no ha estado tan impactado por el virus, y de unos años para acá Paraguay venía enfocando su modelo económico en el tema agrícola. Entonces, al estar enfocando su economía a ese segmento que ha sido uno de los menos afectados por la situación, que son productos básicos que se siguen consumiendo, a pesar de estas circunstancias, entonces Paraguay ha resultado pues favorecido de ese enfoque que le dio a su economía. En Colombia, los actores, las empresas, los actores de mercado han valorado las medidas que tomó el gobierno nacional, que han llevado a que el país no esté tan expuesto al virus. Pero inevitablemente eso hace que se proyecte un decrecimiento económico y entre más se prolonguen las medidas de aislamiento, pues se espera que el impacto económico sea más fuerte.
Entonces, se ha hablado mucho en estos escenarios de la expectativa que se dé una recuperación en V, que caigamos en un momento, pero que rápidamente retornemos a la economía. Ese es el escenario más optimista, y más adelante vamos a ver en los mercados financieros que están reflejando si estamos llegando pues a ese nivel de recuperación de la economía. Bueno. Bueno, en Colombia se han presentado una cantidad de solicitudes de auxilio de desempleo a las cajas de compensación familiar, pero más o menos solo el 20% de las personas que han radicado estas solicitudes han podido acceder a ellas, porque incluso había personas que estaban en el sector informal que consideraban que tenían derecho a este subsidio, y el subsidio es pues obviamente para las personas que venían aportando a la caja en periodos previos. ¿Qué ha pasado con el tema del empleo en Colombia? Inicialmente se consideraba que esta situación iba a generar 1 millón de desempleos adicionales en la economía colombiana, lo que llevaría al desempleo a niveles del 20%. El dato de abril corroboró esta expectativa, pues en abril se presentó una tasa de desempleo de 19.81%, muy cercano al pronóstico de los analistas. Entonces es un impacto considerable para la actividad laboral colombiana, y de hecho entidades como FEDesarrollo consideran que esta cifra está subestimada, porque desde el mes de marzo, los datos de marzo y abril presentados por el DANE presentan una cantidad de personas inactivas que de pronto pueden estar encubriendo un tema de un mayor desempleo. Entonces la afectación al ingreso de los hogares colombianos ha sido considerable. En la parte superior derecha podemos mirar el impacto que se empezó a presentar por sectores económicos. Vemos todos los sectores con decrecimiento en la población, en las personas que ocupan. Solo el segmento de servicios públicos presentó un incremento en las personas ocupadas, pero es un segmento que representa muy poco, pues es pequeño dentro de la economía colombiana y dentro de la cantidad de empleos que genera. Entonces vemos ese impacto en el empleo, unas tasas de desempleo llegando al 20%, aunque se considera que abril fue el mes donde pudo haber llegado al nivel más alto. Todos los sectores, incluso sectores que no han tenido tanta afectación como agropecuario, con menor cantidad de personas ocupadas, y clasificamos los sectores como entre los que se consideran que van a tener un impacto alto, como es el sector turismo, hoteles y restaurantes, cuyas actividades están casi frenadas en su totalidad; sectores como el transporte, el entretenimiento y el comercio minorista, que en conjunto estos sectores venían generando 7.4 millones de empleos y que le inyectaban a la economía por salarios más o menos 6.3 billones de pesos al mes. Entonces son los sectores más impactados. Vemos sectores de impacto medio como la industria que no es alimentaria, la minería, la construcción y el comercio mayorista, que venían generando en la economía 4.1 millones de empleos y que consideramos que van a tener una afectación media. Y otro grupo de sectores económicos que consideramos van a tener un impacto bajo, como el tema de telecomunicaciones, el tema de servicios públicos, el tema de agroindustria, de salud y otros servicios que generan más o menos 10.9 millones de empleos. Este es el escenario en materia de empleo, una variable clave en la economía, porque el empleo genera salario, el salario genera consumo en la economía y es el principal dinamizador pues, del gasto de los hogares. Bueno, ahora vamos a pasar a mirar un escenario por sectores. En esta matriz, en el eje X, podemos apreciar cuál es la participación económica de los sectores, y en el eje Y podemos apreciar cuál es el impacto económico que se proyecta para cada una de estas actividades con las medidas tomadas pues, para contener la expansión del virus. En nuestro país, todo el fenómeno pues, de aislamiento y en el mundo ocasiona que las actividades productivas se frenen en la mayoría de los sectores.
y esto limita las dinámicas de crecimiento. ¿Cuáles son los sectores que consideramos van a tener menos impacto? Son los sectores que están en la franja verde, en la parte inferior, y tenemos sectores como comercio electrónico, como software, comunicaciones y el sector agropecuario. El sector agropecuario y todo el tema de alimentos son los llamados a suministrar los bienes básicos que se necesitan pues en esta contingencia y se considera que no van a estar tan afectados por la situación. Todo el tema de comunicaciones y software se ha dinamizado por la migración de muchas actividades a la virtualidad y el comercio electrónico también se ha dinamizado de una manera importante, pero el comercio electrónico no es tan representativo todavía en nuestra economía. Entonces, a pesar de que se habla de mucho dinamismo en el comercio electrónico, pues aún no tiene un impacto tan grande en la economía colombiana. Tenemos sectores con impacto moderado, como es el tema de la industria de alimentos, la energía eléctrica, la ganadería y el sector lácteo. También está asociado a bienes básicos que la población no deja de consumir. En energía se puede dar un pequeño impacto por el freno en las actividades industriales, pero ya hemos visto pues que se ha empezado a recuperar la demanda de energía. Pasamos a sectores que tendrán un impacto entre medio y alto. Tenemos todo el tema de construcción, el tema de bebidas, que es uno de los productos también de los que se prescinde mucho en esta situación. El transporte de carga, si bien era importante para la movilización de productos básicos, muchos se dejaron de exportar y de importar cantidad de productos, entonces el sector transporte ha visto reducida su actividad. En la parte superior vemos los sectores con más impacto, que consideramos van a ser los más impactados por esta situación, y vemos sectores asociados al entretenimiento, las actividades asociadas al sistema moda, la construcción inmobiliaria. Por más de un mes estuvieron frenados 2.000 proyectos inmobiliarios en Colombia. El tema de turismo, la ocupación hotelera, se estima que pudo haber estado en los meses de abril y mayo en niveles de 2.7%. Eso es, los ingresos de los hoteleros y del sector turismo se reducen prácticamente a cero. Entonces es un escenario complejo para estas actividades productivas. También vemos un impacto importante en el sector de petróleo y gas. En el mes de febrero, cuando ya se está dando todo el impacto en China, se afecta fuertemente la demanda de petróleo, empiezan a caer los precios del petróleo, se reúne la OPEP con otros países, grandes productores del mundo para tratar de llegar a un acuerdo. Inicialmente no se da un acuerdo y el precio del petróleo se desploma de una manera considerable. Al ver estas afectaciones, nuevamente se reúnen este grupo de países en el mes de abril y acuerdan un recorte de producción de petróleo de 9.7 millones de barriles, que se empieza a aplicar desde el mes de mayo. Entonces esto ayudó a que se empezara a recuperar el precio del petróleo, pero aún está lejos de los niveles que se tenían previos al impacto de la crisis. Hoy tenemos un petróleo más o menos alrededor de $40, pero antes de la crisis estábamos en precios superiores al 60%. Entonces, también un sector considerablemente afectado. Y un sector que afecta considerablemente las finanzas públicas de Colombia porque representa gran parte pues, de los ingresos con que funciona nuestro sector público. Entonces todo esto llevó a, pues, a profundizar el tema del impacto económico, los temas del petróleo. El petróleo estuvo incluso en niveles negativos y estuvo varios días en niveles de 20%. En Colombia el punto de equilibrio para producir petróleo es de $30. Entonces con $30 en Colombia se alcanzan a cubrir los costos. Entonces en este momento pues hay al menos una expectativa de que se está generando una ganancia y que los costos están cubiertos. También esta reducción de las finanzas, de los recursos para financiar pues, la actividad pública en Colombia generan un llamado de atención a las agencias calificadoras de inversión. Nosotros en este periodo perdimos un peldaño pues en el grado de inversión, estamos a un paso de perder completamente el grado de inversión y esta es una señal que envía alarma y de hecho esta semana decidieron suspender para 2020-2021 la regla fiscal en Colombia,
La regla fiscal es una medida de esas que disciplinaba las medidas de gasto público, y el que esa regla esté suspendida por 2 años también puede enviar una señal negativa a los calificadores del mercado. Sin embargo, se considera pues que era una medida necesaria para poder tener pues flexibilidad y margen de maniobra frente a esta situación y poder pues destinar una cantidad mayor de recursos a políticas públicas que ayuden a dinamizar la economía. Bueno, vamos a pasar y le vamos a hacer un zoom al sector industria. En esta gráfica podemos apreciar en la parte izquierda estamos haciendo la presentación de la variación del índice de producción industrial para varios segmentos de la industria manufacturera colombiana, cómo fue la variación entre abril de 2020 en relación a abril de 2019. Definitivamente el virus ha cambiado el panorama pues económico. Entonces podemos apreciar en la parte inferior cómo se dieron afectaciones incluso superiores al 90%. Vemos en la parte inferior los sectores más afectados, los asociados al tema de vehículos, los asociados al tema del sistema moda, asociados al tema de maquinaria y equipo. Y es que muchas inversiones se frenaron pues por esta situación. También vemos productos que se consideran productos de lujo o suntuarios, que no son productos básicos para la vida de las personas. Entonces son productos de los que fácilmente prescinden las personas. Entonces vemos impactos considerables en estos sectores. En la parte superior podemos apreciar cómo solo 2 segmentos de cómo está distribuida la industria manufacturera en nuestro país presentaron crecimiento en abril, y es el tema asociado a productos alimenticios y a servicios de agua, lo que se consideran productos de primera necesidad, como son los alimentos y los servicios públicos, que no tuvieron una afectación tan grande. Vemos el tema de farmacéuticos y de energía eléctrica también entre ese grupo de productos, que a pesar que tuvieron pues una afectación, no fueron de los más afectados en el mes de abril, que tal vez el mes de abril fue el del mayor impacto en nuestra economía. En la parte derecha vemos un ejercicio que realizó ANIF. ANIF hizo un análisis sobre la relación entre la cantidad de muertes por el virus y el impacto de la actividad industrial para 21 países. ¿Qué estaba buscando identificar ANIF en este ejercicio? Si realmente los países que realizaron unas mayores medidas de aislamiento, afectando su economía, lograron que el impacto en muertes fuera menor en su población, justificando que sacrificaron la economía en favor de la salud o el bienestar de las personas. ¿Qué encuentra ANIF en este análisis? Encuentra que todos los países tuvieron una afectación considerable en su producción industrial. Estas tasas que vemos para todos esos países son el decrecimiento de la actividad industrial en esos países en el mes de abril. Entonces, miramos que todos, sin excepción, presentaron un impacto considerable. En el grupo de arriba, donde están países como Italia, Perú, España, Francia, Alemania, México y Portugal, tenemos países que tuvieron alto impacto negativo, tanto en su economía como en la cantidad de muertes asociadas al virus. En el siguiente grupo de países, donde encontramos a Colombia, India, Rumania, Argentina y Turquía, está un grupo de países que tuvieron una gran afectación de su economía, pero un menor impacto en la cantidad de víctimas o muertes del virus. El grupo que sigue, donde está Brasil, Chile, Reino Unido, Suecia, Holanda, Estados Unidos, lo conforman un grupo de países que tuvieron una gran afectación en las personas que fallecieron por el virus, pero una menor afectación en su actividad económica. Y un pequeño grupo de países, donde están Rusia y Polonia, que tuvieron baja afectación de su economía y baja afectación en la cantidad de muertes.
Entonces, esta distribución de esta muestra de países nos muestra que no hay una relación directa o que no implica que necesariamente tomar medidas más restrictivas de aislamiento ha implicado que se hayan logrado controlar las muertes o que haya sido favorable para la economía. El análisis o la conclusión que sacan es que el aislamiento ha sido demasiado costoso en términos económicos y muy costoso para Colombia, pero que no se evidencia que al asumir este mayor costo económico se haya generado una menor letalidad del virus. Entonces, para ANID no se deberían seguir manteniendo como medida central el aislamiento de nuestra economía porque trae un costo económico muy alto, empieza a generar desempleo, empieza a generar pobreza, niveles de desigualdad que acarrean otros males también muy graves para las personas, especialmente pues para las más pobres en nuestra economía. Entonces vemos un gran impacto en el segmento industrial, sectores más afectados de acuerdo a lo que se esperaba, los productos que no son considerados básicos o de primera necesidad, y todavía oportunidades de crecimiento en los sectores asociados a temas básicos o de primera necesidad. En el mes de abril también se dio la mayor caída en la demanda de energía. La demanda de energía es un indicador importante de cómo se está comportando nuestra actividad económica, y en el mes de mayo ya se empezó a presentar una recuperación de la demanda de energía para el sector industrial, lo que envía una señal de que la industria se está recuperando y que pudo haber tocado su punto más negativo en el mes de abril. Bueno, eso desde el análisis de algunos segmentos de la industria. Vamos a pasar a mirar el tema de dónde está un poco la esperanza frente a esta situación, o cuáles son las expectativas para la recuperación. Bueno, la directora del Fondo Monetario Internacional ha afirmado que la recuperación total de la economía no se va a dar hasta que no exista una vacuna o un tratamiento para el virus. Inicialmente habían solo un par de compañías pensando en la vacuna contra el virus, porque se pensaba, como lo dije inicialmente, que solo iba a impactar a China y que se iba a expandir a unos cuantos países de Asia y ahí paraba todo. Pero luego, cuando se empieza a expandir a los otros países del mundo, se concentran una gran cantidad de esfuerzos en producir vacunas y tratamientos para manejar el virus. Se considera que en este momento más de 140 vacunas en proceso de análisis. Entonces, las vacunas, el proceso de desarrollo de una vacuna normalmente tarda años. Antes de entrar a la fase clínica, las vacunas llevan años de investigación. En este año se ha hecho un esfuerzo gigante por tratar de generar una vacuna en un tiempo récord. Las vacunas se desarrollan en 4 fases. Una fase que se denomina preclínica, donde los científicos administran la vacuna a animales para ver si produce pues una respuesta inmune en ellos. Luego se pasa a una primera fase que se considera la fase de pruebas de seguridad. Entonces, en unas cuantas personas, los científicos administran la vacuna para evaluar que sea segura y que la dosificación pues que se le está poniendo sea la adecuada y que genere una respuesta inmune. En una segunda fase se hace una ampliación de esa cantidad de pruebas para seguir testando el mismo tema de seguridad. La población en la que se prueban las vacunas está en diferentes rangos de edad, diferentes sexos, para mirar pues cómo impacta a estas personas, y en una tercera fase se hace una aplicación masiva de pruebas para validar pues que es eficiente, seguir validando que la vacuna es segura y genera pues una respuesta inmune. Esas son las fases antes de que se dé pues la aprobación de la vacuna. Actualmente hay 2 vacunas en fase 3 que son las más avanzadas, están más cerca pues de ser aprobadas y de poderse distribuir a las personas, y es una vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford con la compañía farmacéutica AstraZeneca, y una vacuna
que esta no la está desarrollando. Es una vacuna que se utilizaba para la tuberculosis y la están probando para el manejo del coronavirus en un instituto de investigación australiano. Esas son las dos vacunas más avanzadas. Ya en fase 2 tenemos otras vacunas, entre las que está la de Moderna, que ha dado buenos resultados y que ha sido pues mediático el avance de esta compañía, y otras como las que desarrollan Pfizer y BioNTech y bueno, otras farmacéuticas. Entonces vemos pues un esfuerzo muy grande, pero hay personas pues escépticas porque, como les mencioné, el desarrollo de una vacuna toma tiempo. Los más optimistas creen que tendríamos una finalizando este año o empezando en 2021. Entonces, personas que dicen, y es evidente pues que las restricciones no se van a flexibilizar completamente hasta que no dispongamos de vacuna y de tratamiento. Y las otras personas que dicen, bueno, no podemos estar esperando pues que se genere una vacuna porque la economía tiene que seguir y tenemos que seguir apuntando pues a la recuperación económica. Entonces, vamos a pasar a ver dónde se empiezan a ver pues como señales de recuperación en la economía. Entonces, esta situación de pandemia lo que ha generado es que las poblaciones se aíslen por grandes periodos pues, de tiempo. Entonces, en esta diapositiva podemos apreciar, estas son las economías que representan o que pesan el 60% de la economía mundial. Y las barras reflejan los periodos de aislamiento que adoptaron estos países. Estados Unidos representa el 25% de la economía mundial, y a pesar de que no se decretó una cuarentena para todo el país, una cuarentena generalizada, se dio la potestad de que los estados tomaran la decisión de forma discrecional de si querían pues poner a sus poblaciones en cuarentena. Entonces, en promedio se considera que los estados en Estados Unidos tuvieron una cuarentena de 73 días. En países como China, que fue el primer país en adoptar medidas de aislamiento porque fue el foco de la epidemia, rápidamente pues se llevó la población a aislamiento y estuvieron aislados en promedio 59 días. En países como Japón inicialmente estaban escépticos entre si realmente sí los afectaría la situación y se demoraron un poco para implementar las cuarentenas. El 7 de abril se hizo algunas personas empezaron a confinarse y oficialmente pues a partir del 16 de abril entraron en cuarentena y estuvieron confinados más o menos 54 días. Países como Alemania, que se considera así un ejemplo del manejo de esta pandemia, estuvieron confinados más o menos 48 días. Países como India, 67. Reino Unido también una cuarentena prolongada de 69 días y en Francia estuvieron confinados 55 días. Entonces vemos en promedio unos confinamientos que duraron unos 2 meses, confinada la población mundial. Entonces, estos son los meses que generan el mayor impacto en la actividad económica. Pero entonces, cuando se empiezan a relajar pues estos temas de la cuarentena es donde se empiezan a ver los efectos de reactivación de la economía. Entonces pasamos a mirar qué han evidenciado ya los mercados de recuperación de la economía. Entonces, como mencionábamos ahorita, se consideran que muchas de las pérdidas que registraron los mercados ya se han empezado a recuperar. Y vemos las gráficas similares a la famosa V de la que hablan los analistas económicos, esperando que esa sea la recuperación que se dé en las economías. Entonces vemos inicialmente el indicador Standard & Poor's de Estados Unidos, que había presentado niveles de pérdida de 20% y recientemente incluso ha presentado valorizaciones de 29%, mostrando pues una reversión de todo el impacto económico y una recuperación positiva de sus mercados. Como lo mencionaba ahorita, Estados Unidos parece haber tocado el pico de desempleo en el mes de abril. Ya en mayo el desempleo empezó a reducirse comparado con esa caída de abril
y hay una expectativa pues importante de recuperación de la economía. Vemos otros países como China. En China lo que parece dibujarse en el comportamiento de los mercados es una recuperación tipo V, que se considera está asociado al rebrote de casos de contagios. Entonces inicialmente se empezó a recuperar, pero una vez se habla de temas de nuevamente de una segunda ola de contagios, la economía vuelve cae y vemos que empieza a recuperarse. En Japón vemos que ya los mercados muestran un efecto neto, ya las pérdidas que se generaron inicialmente por el efecto de la pandemia se han recuperado y estarían como en una situación igual a la que tenían previo al inicio de la pandemia. Alemania también presentó una desvalorización de más o menos 26% de sus mercados y su indicador ya se recupera también a niveles del 30%. Vemos otros países donde la recuperación ha sido más lenta, países como India y como Reino Unido. India se considera que India es un país que pesa bastante dentro de la economía mundial, pero tiene también una alta población de personas pobres y es una población de un tamaño considerable a la que de pronto ha sido difícil que las medidas económicas del gobierno lleguen y se logren pues reactivar las actividades económicas. De ahí que la recuperación que se aprecia en países como en India y como en Reino Unido es todavía tímida. Bueno, vamos a pasar a mirar otros elementos de recuperación. Otra señal de recuperación económica es el comportamiento de los precios del petróleo. Lo mencioné ahorita, se dio una contracción de los precios del petróleo por la baja demanda. Se empezó a generar una especie de guerra de precios que no era favorable en esta situación, lo que llevó el precio pues a niveles incluso negativos. Pero ya hemos estado empezando a apreciar una recuperación del precio del petróleo, porque se ha empezado, pues esto empieza a reflejar que se recupera la demanda. Ayer salieron datos de la OPEP que dicen que más o menos hubo una caída en la demanda de petróleo en los meses previos de 11%, que se presentaron en abril, mayo, una caída de ese nivel de la demanda, y consideran que en el segundo semestre todavía va a haber una contracción de la demanda, pero sería inferior, más o menos de 6.3% de la demanda convencional de petróleo, pues bajo situaciones normales. Entonces vemos cómo el precio del petróleo ha empezado a recuperarse, está en el nivel de 40%, y cómo asociado a eso los precios del petróleo tienen una fuerte incidencia en nuestra tasa de cambio. También la tasa de cambio, que presentó una fuerte depreciación, ha empezado a reversar esa tendencia en los últimos días. En la parte superior derecha vemos una curva en la que se plantean los escenarios de reapertura económica. En la gráfica rosada vemos un escenario en el que no se acatan las medidas y nuevamente se trabajó para aplanar la curva de contagios, pero el no acatar esas medidas nuevamente llega a que se genere un pico que la capacidad operativa de los sistemas de salud no están en capacidad de manejar, y vemos escenarios en la curva verde y blanquita donde se dan escenarios en los que se cumplen las medidas y permiten que el sistema de salud tenga pues una capacidad de respuesta. Hace un par de semanas fue muy famoso un modelo que presentó la Universidad de Singapur, en el que se pronosticaba cuándo iba a acabarse la pandemia en algunos países. Este es un modelo dinámico en el que con los datos oficiales se estima cuándo se acabarían los contagios en algunos países. Para Colombia se estimaba que en el mes de octubre ya no iban a haber contagios, pero también estimaba que para el mes de julio estaba controlada casi en un 98% la pandemia. Entonces vemos que no se ha cumplido ese tema y que de pronto se van a prorrogar más los impactos de la pandemia en nuestra economía. Puede ser por el hecho de que se logró aplanar un poco la curva,
pero también está el riesgo de que en este momento, pues con todas las medidas de desconfinamiento, se pueda presentar una segunda ola y que el modelo pues no haya sido asertivo en esos pronósticos. Finalmente, pasamos a revisar el escenario específico de Colombia. En Colombia la cuarentena inició más o menos 24-25 de marzo y a partir del pasado 1 de junio ya hay 43 actividades en funcionamiento. La cuarentena en promedio en Colombia, entonces si tenemos en cuenta que empezó en esas fechas 24, 25 de marzo y que a partir del 29 de junio ya gran parte de las actividades económicas podían estar funcionando, entonces se considera que en promedio la cuarentena en Colombia fue de 67 días. Como referencia, nuestra economía pesa 0.4% de la economía mundial. Nuestros niveles de recuperación aún se ven de forma moderada. La inflación en mayo estuvo en un nivel muy bajo por un menor gasto pues, de las personas, una caída de la demanda asociada a todo el tema de empleo y asociada de pronto a una menor confianza en la economía colombiana. Entonces de ahí se da un efecto negativo. El piso de desvalorizaciones en la bolsa colombiana se dio el 19 de marzo, que fue una desvalorización de 43%. Más o menos se ha recuperado el 30% de esa desvalorización y aunque no se han borrado todos los efectos, se empiezan a ver pues unos temas de recuperación. De todas maneras, la bolsa de Colombia tiene unas particularidades y es que están listadas realmente pocas empresas, muchas de ellas son financieras que todavía, pues entidades financieras que todavía siguen afectadas. Entonces, de pronto no es un indicador que refleje tanto pues esa recuperación de la economía colombiana. Pero como lo mencionaba ahorita, la generación de energía se ha empezado, o la demanda de energía, se ha empezado a mostrar esa recuperación y el incremento, pues, que entre de mayo se genera un incremento de 12% en la demanda respecto a abril, ya genera una señal de esperanza en la recuperación de la economía colombiana. El reto es que los mayores niveles de contagio que se están presentando en nuestra economía colombiana no nos lleven a una segunda cuarentena, porque sería un efecto devastador para la economía colombiana. Entonces, de ahí que es muy importante la responsabilidad de las personas al acatar pues, las medidas de aislamiento. Esta es como la síntesis que queríamos compartir con ustedes de lo que vemos en el escenario, unas expectativas ya de recuperación de la economía, algunos analistas muy optimistas en que ya se está dando esta recuperación y otras personas todavía optimistas que consideran pues que los impactos positivos en la economía solo se verían hasta el segundo semestre de 2021. Pero vemos que los indicadores evidencian que en Colombia, bajo las condiciones actuales, el momento más crítico fue el mes de abril y que ya venimos pues en una etapa de recuperación. Ya pasaríamos a un espacio en el que ustedes nos formulen algunas preguntas y podamos pues como hacer una conversación alrededor de esas preguntas que ustedes nos hayan formulado. A mí me acompaña Ángela Martínez Cuervo, que es analista de sectorial, y ella ha estado pendiente de las preguntas que ustedes han puesto en el panel. Buenos días a todos. Joana, hasta el momento no hay preguntas. Invitamos a los participantes a que hagan las preguntas para que Joana se las responda oportunamente. Muchas gracias. Sí, en este momento no tenemos registrada ninguna pregunta, entonces invitamos a todos los asistentes para que en su chat, por favor, nos formulen las preguntas, ya que estamos finalizando la sesión. Entonces la idea es poder tener un intercambio de preguntas. Aquí ya tenemos una pregunta. Dice, ¿qué perspectiva tiene para la recuperación del sector importador? Bueno, el sector importador
ha estado afectada nuestra economía colombiana, pues por dos situaciones. Una es que las personas pues obviamente tienen una menor cantidad de ingresos, hay un menor nivel de gasto y de demanda, entonces no hay incentivo a importar ciertos bienes. La actividad productiva estuvo frenada varios meses, lo que también incide en que no se haya importado maquinaria y que se hayan caído pues el tema de las importaciones. Y el otro tema es que el peso colombiano estuvo muy devaluado, entonces tampoco había un incentivo para importar y se daba pues en algunos segmentos. Eso genera pues el incentivo a sustituir los productos importados por los productos nacionales. Entonces es uno de los sectores en los que se espera que la recuperación se vaya un poco más allá, primero porque todavía no hay confianza en la economía, no hay confianza en el desempeño económico y los indicadores de empleo y de nivel de ingreso de las personas están en un nivel muy bajo, entonces las personas que importan sienten temor pues de llegar a unos niveles más altos. Entonces consideramos que el nivel de importaciones se va a recuperar bien el próximo año, que este año todavía va a estar muy resentido el tema de importaciones y que el peso pues se ha venido recuperando, pero aún está en niveles muy altos. Entonces, todavía hay, pues todavía faltan meses para que este segmento se recupere. Listo. Otra de las preguntas es, ¿qué pueden decir frente a la afectación en materia de inversión extranjera directa? Bueno, la inversión extranjera directa obviamente también se afecta, ¿cierto? Obviamente hay inseguridad de los inversionistas para atraer recursos al país. Entonces, ahí también hay un tema negativo. Y los inversionistas yo creo que van a estar frenados un tiempo por el tema de la suspensión de la regla fiscal, porque en nuestra economía ha generado confianza en los mercados externos. Se generó, pues se hizo una subasta y se demostró pues confianza todavía en la economía colombiana, pero en ese momento no se había quitado el tema de la regla fiscal. Entonces los mercados van a reaccionar y los calificadores podrían reaccionar a esa medida de haber quitado la regla fiscal, que se considera es una medida pues que disciplina las finanzas públicas y que hace el país confiable. Entonces, yo creo que van a estar todavía esperando para materializar esas inversiones. También nos preguntan que si es posible que compartan la presentación con los asistentes. Sí, compartiremos la presentación a través de la cámara. Joana, a las personas pues, que están inscritas en el espacio les hará llegar la presentación. Ya, esas serían las preguntas. Listo. Joana, no sé si consideras que dejamos el espacio hasta aquí. Sí, 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 Joana, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, eso quiere decir que tu conferencia fue muy clara. Compartiremos, como dice Joana, la presentación. Vamos a mandar el link de grabación también a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Joana, a todo tu equipo por estar apoyándonos el día de hoy con esta conferencia y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Feliz fin de semana para todos y hasta luego. Hasta luego.